Bien, capítulo 3 del libro de Juan. Vamos a leer versículo primero. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son o eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Amado Señor, estamos en tu presencia, esperando recibir toda aquella sabiduría desde lo alto, aquel entendimiento y comprensión. Queremos conocerte, entender tus planes, tus misterios, y de esa manera, Señor, llenarnos de aquella comprensión perfecta de todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos y enséñanos. Que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros como el Maestro y nos guíe hacia toda la verdad. En tus manos, Señor, encomendamos estos minutos de edificación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Nosotros normalmente comprendemos lo que vemos. Más allá de eso, no sabemos. Si algo impide nuestra visión natural, entonces ya dejamos de conocer. O si algo impide nuestro entendimiento natural, dejamos de entender. Por ejemplo, yo hasta ahora no entiendo para qué es la raíz cuadrada. Nunca lo entendí y no sé para qué se usa, pero debe de usarse. Se debe de usar. Pero ¿quiénes entienden eso? Digamos que los entendidos. ¿Y quiénes lo usan? Yo no lo sé. Como ven, todas las cosas que están más allá de mi visión natural o de mi comprensión natural ya son para mí desconocidas. Pudiera yo ya ni prestarle atención. Si no lo entiendo, ¿qué valor tiene? Podrían ser cosas vitales, pero como está fuera de mi comprensión, no le doy valor alguno. No le doy valor alguno. Y pasa mucho en la vida. Porque el desarrollo de nuestra vida natural es muy corta, es muy pequeña. Es muy pequeña. En extensión es una minucia.
Pero la manera como nosotros desarrollamos nuestra vida natural está basada en la comprensión de las cosas. Si comprendemos mal las cosas, vivimos mal. Si comprendemos bien las cosas de forma correcta, viviremos mejor. Entendiendo esto, que la vida natural es el preludio de la vida eterna, está ligada a ella. Es decir, la eternidad y la vida natural, terrenal, están ligados. Determinamos nuestra existencia terrenal en nuestra existencia eterna en nuestra vida terrenal. Es acá, en el tiempo en que llamamos vida, cuando nosotros tomamos decisiones de vida eterna. Y una vez que el tiempo se acaba, ya no hay opción para estas decisiones. Pasamos a la eternidad, habiendo determinado la condición en la que vamos a existir o vivir eternamente. Pero todo radica desde acá, si se da cuenta. Es por eso que es conveniente entender las cosas y entenderlas bien. Okay. Cuando nos dijeron mal o nos enseñaron mal, equivocados andamos toda la vida. Y aquí hay un hombre llamado Nicodemo que es maestro en Israel. Él enseña la religión de los judíos a los judíos. Él pertenece a una secta, a la secta de los fariseos, son los separados. Ellos viven estrictamente en obediencia a la ley y a la interpretación rabínica de esa ley. Son sumamente religiosos, sumamente conservadores, miran todo, observan todo, juzgan todo, cumplidores al centímetro de todo lo que está estipulado en su interpretación de la ley. Entonces, este maestro que sabe mucho, finalmente no sabe nada. Cuando escucha hablar a Jesús, este señor entiende que él está perdido. Él no entiende. Y hay algo que ya en su cabeza seguramente estaría rebotando esta gran pregunta que tiene que ver con cómo entrar al reino de los cielos. Esa era su gran preocupación. ¿Cómo entrar al reino de los cielos? Entrar al reino de los cielos significa cómo ser salvo. Pero este hombre habría enseñado toda su vida que para ser salvo había que hacer dos cosas. Uno, ser circuncidado, y dos, guardar la ley. Era salvo. Eso significa que para estos judíos la salvación es una cuestión de obras. ¿Ok? Circuncisión y guardar la ley, obras. Si hago más obras buenas, soy salvo. Si no, soy condenado. Los gentiles están condenados porque primeramente no están circuncidados y segundo, no conocen la ley, por lo tanto no pueden cumplir la ley. La salvación es una señal en el cuerpo y una cuestión de acciones. Para los judíos es así y este señor enseñó así hasta que conoció a Jesús. Cuando conoció a Jesús se dio cuenta que todos los conceptos que habían en su cabeza estaban totalmente equivocados. Y es una cosa a veces frustrante llegar a entender que lo que yo creía no servía y lo que yo sabía no valía. Lo cual al final me lleva a una conclusión. Soy un pobre ignorante. Somos ignorantes, hermanos. Solo sabemos lo que vemos. Y a veces nuestro entendimiento, el ver las cosas y entenderlas, está mal. Porque nuestra óptica de la vida está mal. Miramos las cosas por un valor monetario. Todo lo que vale en dinero, para nosotros eso es valor. Todo lo que tiene apariencia de belleza, para nosotros eso es valor. Todo lo que tiene valores de fama, eso es valor. Y así nos enseñaron, así lo aprendimos, así vivimos de una u otra manera, nos ajustamos a eso. Por eso que hay mucha gente que está frustrada porque no tiene dinero, entonces no se considera exitoso. Porque nos han enseñado que si tienes dinero, entonces eres exitoso. Y si no tienes dinero, eres un fracasado. Déjame decirte que Jesús nunca llevó dinero en el bolsillo, nunca lo tuvo y nunca lo necesitó y era el hombre más rico sobre la tierra. O sea, rico no es el que tiene dinero. Este hombre tenía dinero y estaba en la pobreza espiritual. El joven rico tenía mucho dinero y estaba condenado, atado a sus riquezas. Este Nicodemo, al final de cuentas, como les digo, no entiende nada. Entonces va
y busca a Jesús. Y lo hace de noche, para que los demás judíos no lo sepan. Entre estos fariseos no era bien visto que alguno acudiese a Jesús, al maestro Jesús, al rabí. ¿Por qué? Porque en primer lugar Jesús no era fariseo. En segundo lugar, Jesús provenía de Nazaret de Galilea y los fariseos eran de Judea y los judíos no estimaban a los galileos. Y ellos decían que jamás se levantaba maestro alguno de Galilea. Imposible. Si hay alguno, no sirve. Entonces, como los fariseos cuidaban mucho su reputación, que un fariseo esté hablando con algún maestro galileo, no, eso no sirve. Eso es rebajarse, eso es perder. Entonces Nicodemo, por muchas de estas razones y prejuicios, busca a Jesús de noche. Quiere hacerle la gran pregunta. Básicamente, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Si es que hay que hacer algo, porque para el judío la salvación, recuerde esto, y los que se duermen también recuérdenlo. Ok, recuerde esto, que para los judíos la salvación la determina tus acciones. A nosotros nos enseñaron eso, que San Pedro nos va a juzgar en el cielo cuando lleguemos, si llegamos al cielo, imagínense, en lo que la cultura popular te enseña, y que ahí va a pesar tus buenas obras, tus malas obras. Si pesan malas buenas obras, te vas al cielo. Si pesan malas obras, te vas a la condenación. Eso no existe, ninguna balanza de esas hay en el cielo. Las acciones humanas no determinan tu condición eterna. La salvación no se determina porque diste muchas limosnas a mucha gente, a muchos viejitos, y hiciste y regalaste. No, fuiste a misa y te comulgaste, y hiciste y limosnas. No. La salvación está determinada por otra cosa, que no lo sabes, que no lo sabíamos, que este hombre no lo sabe. Entonces va a averiguar. Y es así como llega donde Jesús, medio así, medio escondido, y lo saluda. Y Jesús de frente le dice las cosas como son. ¿Para qué perder tiempo en tanta habladuría? ¿No es cierto? Tantas vueltas como estoy dando yo hace rato, tantas vueltas, ¿para qué? De frente se lo dijo. ¿Ok? Versículo 5, Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De frente. Bien, para no abundar en explicaciones, porque el tiempo no nos va a alcanzar, lo que Jesús le está planteando a Nicodemo es que la persona, para poder entrar al reino de los cielos, tiene que, usando el lenguaje de Jesús, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Entonces, Nicodemo, como nosotros, cuando nos explican estas cosas, estamos tratando de entenderlas con una mente natural. Entonces, para nosotros, nacer significa que uno sale del vientre de su madre. Lo cual todos nosotros hemos nacido, todos hemos salido del vientre de nuestras mamás. Nos dieron a luz, nos concibieron nuestros padres, nuestra madre llegó al 9º mes, 8º mes, 7º, ¡pum!, salimos. Nacimos. Eso es nacer. Si no lo cree, mire su DNI, ahí tiene fecha todavía. Pero nadie nace 2 veces. Se nace una sola vez y después de esto uno muere. Naces, mueres. No hay un desvío. Naces, te desvías y te vas por allá. Eso no existe. Naces, mueres. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza terrenal, esta física, no está creada para existir más allá de los breves años. Cuente los 70, 80, 90 años, 95, 98. ¿Quiénes conocieron una persona que vivió más de 100 años? Abuelito, abuelita, bisabuela, papá, mamá. Pocos, ¿ve? Pocos. 100 años. 105. Dios mío. Bueno, mi abuelita, no sabemos, yo no sé qué edad habrá partido, pero mis tías no querían decir, porque si no íbamos a sacarle la edad a las tías.
Entonces guardaron silencio al respecto. Mi abuelita paterna también fue una mujer muy longeva, no sé hasta qué edad, 98, 100 o más de 100. Solamente contaban que cuando ella era bebita, su familia huía de los chilenos cuando los chilenos invadieron la zona central del Perú. Y eso fue, si la guerra empezó el 79, la campaña a Lima y el interior debe haber sido el 81, 82, 83, es decir, mi abuelita habría nacido pues el 80 y tantos, de 1880 y tantos. Bueno, ella creo que partió en el 1970 y tantos. O sea, saquen la cuenta, yo no sé. Lo único que sé es que nosotros no vamos a vivir con este cuerpo una eternidad. ¿No es cierto? Nacemos, morimos. Está establecido el día de nuestra partida. Ya está establecido el día de nuestra partida. Pero Jesús le plantea a Nicodemo que para ir al cielo tienes que nacer 2 veces. Ay, qué dolor de cabeza tuvo Nicodemo allí. Pero sí, a ver, nacer de nuevo. Si ya nací, ¿cómo nazco de nuevo? ¿Tengo que volver a entrar al vientre de mi mamá? Siempre pensando en el ámbito terrenal y natural, ¿te das cuenta? ¿Cómo nos atrapa nuestro cerebro? Estamos atrapados. Porque su religión, porque su cultura, a él lo ha formado. A nosotros, nuestra cultura y la religión nos formó. Nos dio esta forma de pensar tan complicada. Y ahora la nueva religión que tienes por internet te da una forma de pensar más complicada todavía. Entonces él le pregunta, ¿cómo un hombre siendo ya viejo puede volver a entrar al vientre de su madre para nacer de nuevo? Yo pensé que era por la circuncisión y al guardar la ley. Ahora tú me dices que es nacer de nuevo. No entiendo. Y efectivamente, lo que hizo Nicodemo fue chocarse con la pared de no entender las cosas. Y es bueno, mis queridos hermanos, cuando uno entiende que no entiende, cuando uno se da cuenta que su conocimiento y su entendimiento tiene un límite. Más allá de eso, por favor, explíquenme. Explíquenme. Jesús pasa a explicarle, ¿ok? Le dice de que no es una cuestión de carne, sino de espíritu. Y el nacimiento tiene que ser un nacimiento, no físico, natural, de entrar al vientre de la madre y volver a salir, no, sino un nacimiento espiritual, del espíritu. No tienes que volver a entrar al vientre de tu madre, eso es inaplicable, eso no se puede hacer. Sino que ya que naciste terrenalmente, ahora necesitas nacer espiritualmente. Del espíritu, ya. A eso se le llama, mis queridos hermanos, conversión. Otro nombre, regeneración, porque cuando uno nace del espíritu, uno es recreado espiritualmente. Físicamente no pasa nada. Quizás sonríes más que antes, eso es todo. Pero es interiormente la obra que Dios hace para que tú puedas entrar al reino de los cielos espiritualmente. ¿Por qué? Porque esta carne no va a entrar al reino de los cielos, es el espíritu el que entra. Entonces necesitamos una regeneración, recreación de lo espiritual en nosotros. Bien, ¿qué significa eso? Que por el Espíritu de Dios va a darle vida a nuestro espíritu y nosotros viviremos espiritualmente. Antes de eso, ¿cómo estábamos? Muertos espiritualmente hablando, muertos en delitos y pecados. Pero Dios, con su infinito amor con que nos amó, que estando aún muertos, nos dio vida con Cristo. Entonces, a Nicodemo se le está explicando la primera lección del discipulado que tenemos acá. Al gran maestro Nicodemo.
Y el pobre Nicodemo estaba que patinaba. Pero ¿cómo puede ser esto? Entonces Jesús le dice, mira, las cosas de Dios son así. Le dice. Aquí vamos al primer punto, recién, estoy saliendo de la introducción. Las cosas de Dios son así. Es como el viento. El viento sopla, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces, llega hasta el versículo 16, ya me voy a dar un saltito, y le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí nos tropezamos con el primer punto de este versículo 16, es las maneras y formas de Dios. Tú sabes, te voy a explicar. Usted sabe que todos nosotros tenemos una forma particular de cada cosa. Por ejemplo, así tengamos mascarillas, tú reconoces al hermano por su forma de caminar. Tú dices, ¿quién viene? Dicen, ese es el pastor. Porque ya me tienen grabado cómo camino. Igual yo los miro a ustedes y yo sé con mascarilla quién es quién hasta donde los conozca, ¿no? ¿Ok? Porque todos tenemos una forma particular de hablar, de comer, de caminar, de ser. Todos. ¿Ok? Nos conocemos. Entonces, nadie va a actuar de forma diferente a su manera de ser. ¿Ok? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí? Ok. Si yo aparezco por la esquina dando saltitos, ¿es ese pastor? No, es imposible. Nadie actúa de forma diferente a su manera de ser. Bien, pero cuando tú piensas en Dios, la pregunta es, ¿conoces las maneras de Dios? ¿La forma de ser de Dios? Un hombre malo determina acciones malas. Un hombre violento es violento en su hablar, en sus gestos y en sus acciones. Un hombre grosero lo es en muchas formas y expresa su forma, su carácter, se dice. Un hombre o una mujer bueno, ¿ok?, noble y educado, expresa esas formas y maneras, lo expresa su carácter. Bien, si quieres saber cómo obra Dios, necesitas conocer a la persona de Dios, lo que se llama el carácter de Dios. El carácter de Dios determina la manera de ser de Dios. Pero hay un problema, no puedes conocer a Dios, porque a Dios no lo podemos ver. Y ya te dije que nosotros para entender necesitamos ver, o a lo menos oír. ¿Ok? Hay gente invidente que no ve, pero que se gradúan de abogados, por ejemplo. Hay uno que se graduó de abogado, pero han tenido que leerle todas las clases y todos los libros. Alguien debió de haber estado estudiando a la par de él para leerle todo, para que a través del oído pudiese recibir todas las materias y entenderlas, pero las entendía. Pero Dios no es susceptible de ser visto ni de ser oído. ¿Alguno de ustedes ha oído a Dios? Quizás en su sueño. ¿Alguno ha visto a Dios? Bueno, quizás en su sueño. Yo soñé con Jesús. Yo también soñé con Jesús una vez, o dos veces, una vez, no recuerdo. Pero eso no significa que haya visto a Dios. Jesús jamás puso un pie en mi dormitorio, o en mi oficina, o en mi casa. Nunca. Por lo menos conmigo no lo hizo así. No sé si contigo, con alguno quizás. No, sí, no. El apóstol Pablo sí tuvo un encuentro personal con Jesús y Jesús le habló. ¿Por qué me persigues, Pablo? Y se le apareció en un haz de luz intenso. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le respondió. Pero nosotros no tuvimos esa clase de encuentro. Tuvimos un encuentro con Jesús diferente, pero naturalmente no podemos conocer a Dios. Entonces, si no podemos conocer a Dios, ¿cómo entenderemos su forma de actuar? ¿Cómo entenderemos su forma de actuar? Aquí Jesús está explicando la forma de actuar de Dios. De tal manera, dice, amó Dios
las maneras de Dios. Su forma de actuar, nadie las entiende. Y te explico más todavía. Básicamente, el obrar de Dios es perfecto. ¿Ok? Nosotros nos observamos. Te voy a decir, cuanto más observes entre nosotros, cuanto más observes a una persona, más defectos le encontrarás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Te voy avisando. Cuanto más conozcas a una persona, más defectos le encontrarás. Por ejemplo, cuando la gente se enamora, se ilusiona, se atrae, porque solamente ve las cosas bonitas, no conoce los otros detalles de la persona, las imperfecciones de su carácter. Ya cuando vive con esa persona, recién se da cuenta que la persona no era pues un diamante. No era un diamante, yo pensé que era un diamante, pero no es un diamante. Porque entiendo que este chico es así, y es así, y es así, y es así, y esta chica es así, y es así. De ahí salen las palabras tóxicas, ¿no? Qué tóxica, que hoy tienes una novia tóxica, dicen. Oye, mi novio es terrible, me controla el celular, me revisa los mensajes, me chequea la hora. Dice, ¿cómo puede estar con ese tipo? No, pero es lindo, dicen. No te entiendo, ¿no? O sea, él te está mostrando su forma de ser y con ello estás conociendo su carácter y todavía tú aprecias de que es lindo. Tienes un problema acá, te falta no un tornillo, te falta la maquinaria completa. Obviamente te falta la maquinaria. Con Dios, si tú quieres saber cómo obra Dios, necesitas conocerle. Como no le puedes conocer, tenemos que recurrir a alguna fuente que describa el obrar de Dios. Y te voy a decir más con esto. Aparte de que el obrar de Dios es sabio y es perfecto, ¿ok? Y como la mente natural, nuestra mente no lo puede captar, Pablo cita en Romanos 3, no hay quien entienda a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces Dios tiene que mostrar sus formas, relacionarse con la persona y mostrarle su forma de ser. ¿Quieren ver una? Aunque no quieran. Génesis capítulo 18, vamos, Génesis 18. Génesis 18, mis queridos hermanos. Pregunto, ¿hasta aquí todo claro? Más o menos. Bueno, perdónenme si no clarifico mucho las cosas, pero vamos a hacer un esfuerzo. Génesis 18. Bien, aquí tenemos a Abraham acampado con su familia, están sus tiendas puestas, está su clan familiar, sus siervos, su ganado. ¿Dónde? En el encinar de Mamre, versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Bien, Abraham acá ya tiene casi 99 años. ¿Ya? 99. Y él está sentado a la puerta de su tienda, de su carpa. Estos hombres eran así en estos matrimonios del Oriente Antiguo. Los varones tenían su carpa y las mujeres tenían su carpa. No vivían juntos, después hubieron ya otros cambios, pero él está en la puerta de su tienda, hace mucho calor y está sentado ahí afuera. Versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos le dijeron, haz así como has dicho. Bien, ¿qué está haciendo Abraham acá? Él está practicando las leyes de la hospitalidad. ¿Ok? Cuando un viajero pasaba por tu casa, tú estabas obligado a brindarle hospitalidad. Si era de noche, hospedarlo. Y si era de día, darle descanso, comida y que continúe su viaje. Bien, Abraham se da cuenta que hay 3
que están pasando delante de él. Entonces él corre y les hace el saludo oriental y les ruega que por favor vengan, descansen a la sombra de este árbol, que él va a mandar preparar algo para que ellos puedan comer y después continuarán su viaje. ¿Hasta ahí todo claro? Bien. Ellos le dicen, ok, está bien, hazlo así. Versículo 6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, a su esposa, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió a Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y le dijo al criado, y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Y tomó también, ya me dio hambre hermanos, mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. En la bella escena de la hospitalidad oriental. Todo lo que hizo, ¿no? Nosotros no tenemos ni un pollito para matar y darle a alguien que nos visita. Mandamos comprar un menú a la esquina. Como fuere. Ahí estaban. ¿Quiénes eran estos señores que pasaban por ahí? Abraham solo aplicó su forma de ser a través de sus acciones. Entonces, aquí viene lo bueno, versículo 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Chispas, estos señores conocían a la mujer de Abraham. Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, el viajero, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sara estaba chismoseando. Eso era lo que estaba haciendo Sara. Estaba chismoseando. Y este varón le dijo que el próximo año iba a volver a pasar por allí y Sara iba a abrazar un niño. Mis estimados hermanos, Sara pasaba los 75 años y ella había sido estéril toda su vida. Esa es una broma pesada, pero no era ninguna broma. Alguien le está diciendo a Abraham las cosas que van a suceder y lo que le está diciendo es conforme a la promesa que Dios le dijo a Abraham 15 años antes, 20 años antes o 25 más. 15, 30, no sé, un montón de años antes. Es en esa línea. Y cuando Sara estaba escuchando, versículo 11, vamos a leer, y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Como quien dice, ya nosotros estamos muy mayores para estas cositas, para el cuchicuchi y todo. Ya no, ya mi señor, yo, está difícil. Y aquí se revela el personaje, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Entonces los viajeros que estaban pasando por ahí era el Señor, era Jehová y 2 ángeles, 3. ¿Y a dónde iban? Porque Abraham los detuvo. Entonces, cuando son recibidos y son hospedados allí en el almuerzo, el Señor le muestra a Abraham lo que ha de hacer. Eso es lo que hace Dios. Él siempre muestra lo que va a hacer. De una u otra manera nos lo va a decir. En principio, ya lo anunció. Acá está. Ya lo anunció. Y nosotros pobremente no queremos entender a Dios. Porque estamos cargados de prejuicio contra este libro. Nos genera vergüenza, no sé, flojera. No tiene figuritas.
no tiene más atractivo, es un poco complicado, no tengo tiempo. Pero mira todo lo que está mostrando este libro. Dios, con esta historia, nos dice que Él, cuando va a hacer algo, lo muestra. ¿Ok? ¿Está bien? Ok. Entonces, le dice a Abraham, oye, ¿por qué se rió tu señora? Sara, tu mujer, ¿por qué se rió? ¿Hay alguna cosa? Versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dios sigue mostrando su forma de ser. Yo les pregunto, esta es una pregunta retórica, tiene una sola respuesta. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No. No. Otra vez. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No, no lo hay. El que creó los cielos y la tierra, para Él no hay nada difícil. La pregunta es si lo va a hacer o no lo va a hacer. Y tercero es, ¿te va a decir si lo va a hacer? Si Dios va a hacer algo en tu vida, Dios te lo va a decir. Dios no da sustos, así, y se aparece y hace cosas. No, Dios no asusta a la gente. Dios anticipa sus acciones. A veces las anticipa cientos de años o miles de años. Él anticipó la salvación del hombre en Génesis capítulo 3. Imagínense. Y eso fue hace muchísimo tiempo. Acá el Señor le está diciendo a Abraham cómo soy y cómo hago las cosas. Para mí no hay cosa difícil. Si hay algo que yo deseo hacer, yo lo haré. Y eso se lo comunicaré a quien yo tenga que comunicárselo. Ok, bueno, dejamos eso ahí. Vamos al versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Entonces se levantaron los varones, el Señor y los dos ángeles se levantaron, caminaron, y Abraham fue con ellos. Y Abraham se dio cuenta que iban en dirección hacia donde quedaba Sodoma, allá a lo lejos, Sodoma y Gomorra. Los acompañaba, versículo 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Interesante. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que no haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Para que haga venir, Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Retrocedo. ¿Dios va a esconder las cosas que va a hacer? Bueno, en cierta manera, mucha gente no sabe lo que Dios va a hacer, porque está encubierto. Las cosas de Dios son escondidas y misteriosas, pero para su pueblo estas son reveladas. Es decir, tú y yo sí podemos saber qué cosas va a hacer Dios. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Siendo Abraham un hombre especial, un hombre que guarda mi palabra y que va a enseñar a sus hijos, y toda esta nación que saldrá de él será una nación, mi pueblo. ¿Les voy a esconder las cosas que voy a hacer? No se las voy a esconder. Entonces, le revela lo que va a hacer. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. El que se quedó con Abraham fue el Señor. Esos son los dos varones que entran a Sodoma y van a la casa de Lot. Ok, para sacar a Lot de Sodoma y destruir la ciudad por el pecado que imperaba en esas ciudades. Bien, Dios se lo dijo a Abraham que iba a destruir. Y ahí viene ese
ese petitorio de Abraham, pero destruirás también si hubiesen 50 justos. No, le dijo, si hubiesen 50, no lo haré. Bueno, y si hubieran 40 nada más, ¿destruirás a todos, a los 40 también? No, le dijo. No, 40 no. Y así fue rogando. Pues no había nadie bueno. Pero a lo que voy es, ¿podemos entender a Dios? Claro que podemos entender a Dios. ¿Qué cosa entendemos de Dios? Sus formas y sus maneras. ¿Cuándo? Cuando conoces su carácter. ¿Qué cosa es su carácter? Su persona. Entonces, lo que la Biblia te invita es a conocer a Dios para que entiendas cómo obra Dios. Hay gente que busca bendiciones de Dios sin conocer a Dios y sin entender las cosas de Dios. No reciben nada. No reciben nada. ¿Quieres recibir algo de Dios? Entiende cómo es Dios. ¿Qué busca Dios de ti? ¿Qué demanda Dios en este tiempo? ¿Qué te ha pedido Él que hagas? ¿Cómo desea que hagas? ¿Cómo? Dios, mis queridos hermanos, tiene una voluntad y la expresa. Ahora, con Nicodemo, Jesús le dice, te voy a decir cuál es la manera de Dios. La manera de Dios con respecto al pecador es esta. Lo ama tanto. De tal manera amó Dios. La forma en que Dios amó al mundo fue de manera particular y especial porque el amor de Dios, que no tiene límites, hace que para rescatar al hombre, Dios paga el precio del pecado del hombre, no debiendo hacerlo. Mis queridos hermanos, no debería de hacerlo. Porque lo más justo era condenar a la raza humana. Cuando la gente se queja, ¿no? Dice, ¿por qué Dios permite que esos niños mueran? ¿Por qué Dios permite que se derrumbe? No es porque Dios permite o no permite, sino porque estas personas decidieron vivir de espaldas a Dios. Entonces Dios les dijo, ¿quieren vivir de espaldas a mí? Vivan de espaldas a mí. Vamos a ver hasta dónde llegan. Y solo hay sufrimiento, hay hambre, hay guerra, hay violencia, hay esclavitud. Esa es la gente que vive a espaldas de Dios. Entonces Dios pregunta, ¿quieres ser libre de todo eso? Entonces voltéate, mírame, conóceme, entiéndeme y yo te mostraré las cosas que voy a hacer contigo. Clama a mí y yo te responderé. Búscame y me hallarás. Yo te voy a mostrar todas las cosas que tengo para ti. Muchas cosas tengo para ti. Cosas escondidas que nadie conoce tengo para ti. Tengo un nombre nuevo para ti, tengo una nueva ciudad para ti, tengo una nueva naturaleza para ti, tengo bendiciones para ti, tengo un nuevo plan, una nueva vida para ti. Los niños, es una pena el tema de los niños, el sufrimiento de los niños, pero hay una cosa, mis queridos hermanos, hay una cosa, se las voy a explicar para los que todavía tengan dudas. Qué calor que hace, ¿no? Escúcheme. Dios no abandona niños en el campo que la gente encuentra para después acusar a Dios, ¿por qué abandonaste a este niño? No. Los niños vienen por decisión de sus padres. Exactamente. Entonces, cuando yo decido tener un hijo, lo debo de tener en las condiciones correctas, en el tiempo correcto. Y es más, con la persona adecuada. ¿Por qué? Porque cuando a mí Dios me dio, o sea, todos nosotros tenemos, junto con la capacidad reproductora, la responsabilidad de utilizar esa capacidad de buena forma y buena manera. No puedo estar regando hijos por aquí y por allá. No puedo tener 2 hijos acá, 3 acá, uno allá, otro por allá, y allá me acusan de que ese también es mi hijo. No puedo vivir así. Los hijos no los puedes regar por el mundo. Somos responsables de nuestra capacidad reproductora. Entonces, cuando uno trae un niño, 2 niños, 3 niños a este mundo, tiene que ser responsable por esos niños.
El bienestar y la salud, la alimentación, la educación, el cuidado, la protección, todo está en manos de los padres. Porque le ha dicho a Dios, gracias, voy a traer un hijo. Y Dios le dijo, ¿serás responsable de eso? Sí, tiene 14 años el chico, ¿qué responsabilidad va a tener? Puede traer hijos a este mundo, pero no puede ser responsable de sus hijos. Entonces esos niños vienen fuera de tiempo, no hay un hogar que los cobija. No hay papá y mamá al frente que los críen, que los moldeen. No, no lo hay. Y encima traen todas las taras que esa persona tiene de su vida. Todo. Cáncer, escúcheme, cáncer es una enfermedad que no se genera de un día para el otro. ¿Ok? Por mucho que sea agresivo, necesita un tiempo. ¿Cómo un niño de 2, 3, 4 años puede tener leucemia? Es que allá hay situaciones misteriosas que normalmente son de responsabilidad de la raza humana, no de Dios. No de Dios. Cuando tú lees Deuteronomio sobre las bendiciones y maldiciones, escúcheme, la raza humana está bajo maldición. Y se sanciona la idolatría, el ocultismo, la violencia, la injusticia. Estas cosas se sancionan. Y la sanción va de padres a hijos. Cuando los hijos nacen, ya reciben toda esa carga espiritual de sus padres. Por eso que se le dice a los creyentes, no te unas en yugo desigual. ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? ¿Cristo con Satanás? Hay una situación espiritual en el novio aquel, ¿cuál? No es cristiano. No, si es cristiano, un día vino al culto. Un día vino al culto. Por Dios, si eso hace cristiano a uno, ¿yo por qué vengo ya 50 años al culto? No, eso no es así, no se mira así, no se justifican las cosas así. Hay una situación espiritual y si yo, siendo mujer, traigo a luz un hijo con ese varón que no es cristiano, hay una situación espiritual allí. Hay una mezcla espiritual allí. Un hombre no se puede unir con una ramera porque hay una situación espiritual allí. Porque la cuestión de reproducción está unido a la espiritualidad de la persona. Porque les voy a hacer una pregunta, mis queridos hermanos. ¿De dónde sale el espíritu de la persona? ¿Dónde sale? ¿Por qué? Porque hasta donde yo sé, la reproducción es así. Un espermatozoide que viaja un largo trecho y encuentra un óvulo que está listo para ser fertilizado. Bueno, no es uno, ¿no? Son millones pero los más fuertes llegan y uno de ellos logra penetrar la membrana celular del óvulo y ahí la cabecita va avanzando y se descarga su material genético, se fusiona, se hace toda la cuestión y ya. Entonces, ¿qué cosa? Ya, esa célula comienza a multiplicarse, 2, 3, 4, 8, 16, empieza a hacerse ya el cigote y después el embrión y después el feto. Entonces, el cuerpo se va desarrollando, le sale manito, piernecita, le sale ojito, le sale todo. Genial. ¿Y el espíritu? ¿Dónde surge ahí? ¿Dónde surge el espíritu de la persona? Como ves, bueno, en el cielo no hay un banco, un almacén de espíritus esperando. ¿Cuándo conseguirán abajo para irme? No, no están esperando. Eso no es bíblico, eso no es así. No existe. Ya. Entonces, ¿dónde se origina eso? Muy buena pregunta. En fin, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio a ellos la capacidad reproductora y la autogeneración del espíritu. En el momento de la concepción, por principio divino, se genera también el espíritu. Colaboran con las células, pero el espíritu se genera como un acto creativo de Dios. Solo que ese espíritu viene en la condición espiritual natural de esas personas, o sea, siempre en condenación. Entonces la criatura que viene ya viene en desventaja, propensa a las enfermedades, propensa
a la maldición del pecado, propensa a muchas cosas. Nunca hay que engendrar hijos en violencia, en rencores, no. Los hijos siempre son traídos en un acto de amor y de devoción, siempre. Entonces esos hijos tendrán por ventaja ese amor con que se les concibió. Es así. Tú me vas a decir, pastor, pero medio mundo es el resultado de situaciones medias complicadas. Por eso que es complicado, todo es complicado. Si te das cuenta, todo es complicado. Ahora, a todas esas personas, Dios les manifiesta su forma de hacer. Necesitas ser regenerado espiritualmente, porque el problema es espiritual. No necesitas unas orejitas más pequeñas, ni una nariz más griega, no necesitas menos kilitos por acá, no, lo que necesitas es regeneración espiritual, nuevo nacimiento, y tendrás la entrada al reino de los cielos, porque la vida es muy corta, es muy corta. Bien, Dios no tuvo la obligación de hacer nada por el hombre, pero su amor intervino. El amor de Dios es infinito. Lo lleva a hacer acciones benévolas por sus criaturas, en este caso la humanidad cargada de pecado y estando bajo juicio, requería de un acto de salvación de Dios. Y Dios, aparte que es justo, su gran amor con que nos amó, se aplicó sobre nosotros. Bien, voy a salvar al hombre. ¿Y cómo vas a pagar el problema del pecado del hombre? La paga del pecado es muerte. ¿Cómo vas a pagar? Enviaré a mi Hijo Jesucristo para que Él muera en la cruz por los hombres. Así se pagó. La forma de Dios, la manera de Dios fue revelada. Tienes que entender que Dios pagó un precio muy alto por tu pecado y por mi pecado. Altísimo. No podemos menospreciar esa muerte. No se puede jugar con la salvación. Uno no puede estar tropezando, retornando, enfriándome, alejándome, reconciliándome. No puedes, porque ya esta vida, este cuerpo y esta persona no me pertenece, le pertenece a Dios, porque finalmente Dios lo rescató de la condenación, de la muerte, para ser de Él. Así que Nicodemo tuvo un encuentro con Jesucristo y Jesucristo le hizo entender las formas y maneras en las que Dios obra. Así obra Dios. Bien, en ese obrar de Dios hay algo que nosotros no debemos de excluir y es otra vez Juan 3:16. Ya para finalizar. Versículo 16, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este obrar de Dios va a la par de la acción humana que responde al obrar de Dios. La acción humana que responde al obrar de Dios no es una obra buena, sino solamente es una expresión de fe, nada más, creer. De ahí en adelante, todo vínculo nuestro con Dios está basado en la fe, creerle a Dios. Este librito, mis queridos hermanos, lo único que exige es que creamos en Él. Es todo. Si tú te vas a vincular con Dios, tienes que creer. No hay otra forma. No tienes que entenderle, no. Solo tienes que creer. Lo hacemos todos los días. Yo no entiendo aspectos astronómicos,
Pero yo sé que allá está el sol y que corre por allá y se oculta por allá. Decimos se oculta, pues no es que el sol se avergüenza y se oculta, no, sino que la Tierra en su rotación, ¿no es cierto?, genera lados que se iluminan y lados que se oscurecen, lados que se iluminan y lados que se oscurecen. El sol no se mueve, somos nosotros los que nos movemos alrededor del sol y nos movemos sobre nuestro eje. No entendemos muchas cosas, pero vivimos en ellas y las aceptamos. Llamamos día, llamamos noche, demora 12 horas, amanece así, atardece y anochece así. Genial, no entendemos. ¿Por qué las estaciones? No entendemos muchas cosas, pero ahí están, puestas por Dios para nuestro bienestar. Entonces, muchas cosas de este libro yo no las entiendo, pero ahí están, escritas por Dios, para mi bendición. Lo que tengo que hacer es acercarme a ellas, creer. Tengo que creer en Jesucristo. Tengo que creer en que la muerte suya fue para rescatarme. Él me rescató con su muerte, me rescató. Si yo voy a tratar, buscar las formas de entenderlo todo, graficarlo todo, explicarlo todo, sujetarlo todo a mi forma de pensar, bueno, te felicito, buen viaje. No vas a llegar. Así te ganes el premio Nobel de lo que tú quieras. Es solo una parte del conocimiento. Nada más. No alcanzas. No tienes vida para alcanzar más. No tienes. Yo tenía un libro maravilloso, que es un, ¿cómo se llaman estos? Espérese un ratito. Ya ve que ni eso ayuda a la cabeza. Para recordar un nombrecito, se llama, un léxico genial, maravilloso. Entonces me ponía a pensar, ¿quién hizo estas cosas? Entonces le pregunté a un maestro del seminario, le dije, oiga doctor, ¿cómo es que alguien puede escribir con tanto detalle y con tanta ciencia y con tanta investigación estas cosas? Me dice, es que Pastor Ángel, esta gente dedicó toda su vida a este libro, a escribir este libro. Ellos no tenían diversión, ellos no salían a la calle, ellos vivieron siempre en su estudio estudiando, escribiendo. Y el resultado de esa vida es este libro. Para otros la vida va en otro plano, no en el plano del estudio y la investigación, sino en el plano, por ejemplo, de la diversión. Si no hay diversión en la vida, no hay vida. Y para otro en el plano de este lado o del otro lado, si no hay esas cosas, no es vida. Pero fíjate que la vida hay que invertirla en algo o en alguien. La mejor inversión es siempre en el plan de Dios. Tienes que creer en Dios, en sus formas, en sus maneras, acercarte a este libro, conocer cómo obra Dios. Porque en algún momento de tu vida te vas a tropezar con una piedra y ahí necesitas entender qué cosas quiere hacer Dios contigo. Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pasa? Que Dios en ese momento no sea una persona desconocida, sino muy conocida por ti. Muy conocida. Vamos a cerrar nuestros ojos, tenga la bondad. El tiempo se terminó.